Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal si buscamos en nuestras Biblias, en la epístola a los Efesios? Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, hermanos, ustedes sabían que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, se le llama aproximadamente 300 veces Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos se le llama al Señor en el Antiguo Testamento. Casi 300 veces. Este nombre alude directamente a la milicia. No en vano se le llama batalla a la carrera o peregrinaje que usted y yo estamos viviendo en este mundo. El lenguaje de la Biblia, aunque no se quiera, hace unas provechosas analogías belicistas o militares, y eso sí deja claro quién es el ganador en la batalla. De hecho, en el Salmo 24, versículo 8, dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, refiriéndose a nuestro grandioso Dios. Es inevitable pasar por alto ese lenguaje que está en toda la Escritura, ese lenguaje que se refiere a la milicia, al ejército. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también encontramos este lenguaje. El mismo Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, por ejemplo, le decía a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto hace alusión precisamente a un elemento muy importante dentro de la guerra, porque es que en la antigüedad, hermanos, era necesario, mejor dicho, la guerra dependía prácticamente de cuán altos fueran los muros y de cuán fuertes fueran las puertas, ya fuera de un castillo o de una ciudad. Y es allí donde el Señor Jesucristo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, haciendo alusión precisamente a esas puertas o a esos muros, si así se quiere. Esto del lenguaje militar, tengo también que decirlo, no es para caer en extremos. Como ya se ha visto en la actualidad, a veces se hace una referencia equivocada de este asunto. No es para nosotros empezar a hablar ya aquí recios y empezar a marchar, no se trata de eso, de que vamos ahora aquí a marchar ahorita todos o de que vamos a hacer filas. No, no se trata realmente de eso. No cabe duda que en la vida de los creyentes en la antigüedad, de los primeros creyentes, era mucho más difícil que para muchos de nosotros hoy. Era mucho más difícil que para muchos de nosotros hoy. Los primeros cristianos, podríamos decir que la persecución fue casi general. No existían casi lugares en los que se pudiera estar a salvo. La lucha de las fuerzas malignas era tal que Pablo era consciente de la necesidad de advertir a sus hermanos y consiervos que se estaban enlistando en una milicia, y que su lucha, aunque pareciese humana, era totalmente espiritual.
De hecho, si usted se devuelve conmigo al capítulo 5, uno encuentra como unas características de esta persona, de este soldado, al cual Pablo aquí después va a equipar con una armadura, ¿cierto? Yo me estoy haciendo entender. Estamos hablando de que aquí hay un lenguaje que es netamente militar y que hay un soldado por Dios escogido que Él quiere equipar. Eso es lo que nos está diciendo el texto y eso es lo que nos dice en su contexto la Escritura, si lo vemos detenidamente. En el capítulo 5 de esta misma carta se nos da como una visión y misión antes de llegar a este texto que nos ocupa el día de hoy. En el versículo 8 del capítulo 5 dice, por ejemplo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Este es el versículo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué clase de guerrero, qué clase de soldado se le está hablando aquí? Yo alguna vez estuve en un retiro de jóvenes y se llamaba Guerreros de Luz, haciendo alusión precisamente a este texto y al lenguaje que utiliza Pablo de cómo usted y yo hemos sido llamados para ser unos guerreros, para ser unos soldados en un ejército y que efectivamente somos luz. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso requiere una disciplina, ¿cierto que sí? Requiere ser disciplinado para ser luz, requiere ser una persona de muy buen testimonio para ser luz. Se nos dice cómo debemos abstenernos de participar de ciertas conductas en los versículos del 1 al 5 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Son muy claras y nos dice: no seáis partícipes con quienes así se comportan. ¿Por qué? En el versículo 8 dice el por qué. Porque ahora sois luz. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz. Y esto es una disciplina constante que requiere quien milita en las filas del Señor. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Me quedo con ese fragmento. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Si usted es luz, usted puede manifestar las obras infructuosas de las tinieblas, ¿o me equivoco? Me estoy equivocando. Si usted es luz, usted puede dejar en evidencia las obras infructuosas de quien está en oscuridad, ¿cierto? De hecho, hay una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho como lo menciona allí. Dice el versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 5 de Efesios, dice que pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Dos características muy importantes de un soldado de Jesucristo. Es luz y es disciplinado. Es luz y es disciplinado en su comportamiento. Estoy en la introducción apenas, así que no se preocupen.
Ya vamos a arrancar. Somos soldados de luz. Debemos imitar a nuestro Padre en santidad, amor y guardarnos de malas conductas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y no solo eso, también denunciar esas malas conductas. Eso significa que se es disciplinado. El guerrero de luz, el soldado de luz es disciplinado. De hecho, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 así lo dice. El soldado no se distrae. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es disciplinado entonces este soldado del que estamos hablando. Amén. Es disciplinado, es luz, es disciplinado, tiene una misión, tiene una visión. Soldados de luz disciplinados y con un llamado específico, con unas armas específicas. Podríamos hablar mucho del tema, pero yo solo quiero que ustedes vean que se está hablando aquí de un soldado, que se está hablando aquí de una persona que debe ser disciplinada, de una persona que debe cumplir unas órdenes. O así no son los soldados. ¿Cierto que los soldados cumplen órdenes? ¿Cierto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el versículo 10 del capítulo 6. La traducción más adecuada para este comienzo de la despedida de Pablo en esta epístola es por último. De hecho, algunas versiones de la Escritura no dicen por lo demás, sino dicen por último. Y sería por último debido a que es en este punto donde Pablo comienza su despedida, acá en la carta. Estoy hablando de Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo se dirige a toda la iglesia en forma corporativa, como a un ejército. Él no está hablando a cada persona en particular, no está hablando a cada santo en particular, está hablando en la iglesia. ¿Saben? Hay algo que quiero que tengan en presente el día de hoy. Porque es que es un soldado que anda solo, es una presa fácil. Y el apóstol Pablo les está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo tiene en mente un campo de batalla en el cual el cristiano está firme, soportando y defendiendo. El mejor consejo que Pablo puede dar a estos soldados es: fortaleceos en el Señor, cobrad fuerzas en el Señor. Y a continuación dice: en el poder de su fuerza. Yo les pregunto, ¿quién es más fuerte que el Señor? Nadie. El consejo es totalmente válido, es totalmente relevante. Pablo ya había hecho comprender esta verdad central a sus lectores anteriormente. Si usted va, por ejemplo, a Efesios capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oigan, todas esas palabras suenan hasta como raras, ¿no? Dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en Efesios 3:16 también menciona: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el consejo es totalmente relevante de Pablo. Le está hablando a una iglesia en Éfeso, un terreno muy difícil, muy complejo, porque la ciudad de Éfeso estaba plagada de paganismo, estaba plagada de simbolismos, de magia. Era constante la publicidad a todas estas religiones paganas que habían entonces. Y ahora es un imperativo que se vistan con la armadura del Dios mismo. La orden es a estar preparados siempre. Yo les pregunto algo. Yo no sé si ustedes, pues en nuestro contexto, aquí en Colombia, uno cuando sale de la ciudad, sobre todo en años anteriores, uno siempre veía a los soldados por allí en unos solazos tremendos. Nuestros soldados por allí en unos solazos que uno decía, uy, Dios mío, pobrecitos. Y usted no los veía a ellos en pantaloneta, en camisilla. No, usted no los veía, ¿sí, cierto? O sí, pues yo no los he visto. Estos soldados usted siempre los veía a ellos con su uniforme, su casco, su fusil, sus botas, muy organizados de hecho, con sus botas, algunos todavía muy bien brilladas. Y yo veo en el apóstol Pablo que nos está diciendo a la iglesia que nosotros tenemos que estar así preparados siempre. Es el lenguaje que él está utilizando. La iglesia del Señor tiene que estar preparada siempre para la batalla. La iglesia del Señor no se quita su camuflado. La iglesia del Señor no se quita su casco, sus botas. No se deshace de todos esos elementos necesarios para la guerra. De hecho, en Isaías 59, Pablo está haciendo una alusión a algo muy importante acá. El primero dice, miren, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hace después la alusión a lo que todos conocemos como la armadura de Dios. Pero me llama mucho la atención que en Isaías 59, versículo 17, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en la cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Se está refiriendo a nuestro Dios. Se está refiriendo a que la armadura no es una armadura que Dios nos da a cada uno. Ah, mira, esta es para usted. Con el apellido como vemos a nuestros soldados, ¿cierto? Escudero, Arango. No. Está diciendo que es una armadura que es de Dios y que usted y yo, que Dios ha provisto para su iglesia, ¿cierto? Son unos elementos que Pablo quiere dejar muy claro. Algo que nos debe llamar la atención y nos debe dar mucho consuelo y fortaleza es que cuando aquí se habla de la armadura de Dios, es de Dios realmente. No es un simple nombre, es que es de Dios. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo acá. Después del versículo 11, entonces ya encontramos esta armadura. Encontramos esta vestimenta, que es lo que Pablo quiere que sus lectores sepan y que quede muy claro en sus vidas. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya sabemos que es un soldado, ¿cierto? Ya sabemos que Dios definitivamente nos está enlistando en un ejército. Ya sabemos que fuimos llamados, que debemos de ser disciplinados y que se nos va a dar una vestimenta, unos elementos con los cuales usted y yo podemos batallar, podemos ir al campo de batalla. ¿Para qué?
Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y me llamó fuertemente la atención esa palabra acechanzas. ¿Qué serán acechanzas? Bueno, yo para el griego no es que sea muy bueno. Realmente no soy muy bueno para el griego. Pero la palabra para acechanzas es una palabra compuesta de otras, de método, de artimaña y de truco. Método, artimaña, truco. ¿Quiénes hacen trucos? Los magos, ¿cierto? Las acechanzas del diablo. Hay una metodología entonces. Hay una metodología que el diablo, que Satanás ha montado. Esas son las acechanzas. Hay una metodología, sistema bien implementado. Nuestro enemigo tiene toda su inteligencia trabajando en cómo engañar. Mientras usted y yo dormimos, hay una nueva artimaña para seguir engañando. Y escuche bien mi hermano, para seguir distrayendo a la iglesia. Para seguir distrayendo a la iglesia. Pero usted me dirá, pero Satanás no fue pues vencido. Satanás no fue vencido. Pues sí, así es. Pero él sigue queriendo usurpar. Él sigue queriendo usurpar. Él es un usurpador. Él es un engañador. Y no aceptará su derrota hasta el final. Pablo lo tiene claro, pero también tiene claro que este enemigo es inteligente, que este enemigo es astuto, que este enemigo no va a descansar hasta el final de los días. Y por eso él le está llamando la atención a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, despiértate, despiértate iglesia, despiértate porque necesitas que Cristo te dé luz, porque necesitas ser luz. No te duermas, soldado, no te duermas en tu guardia. Ahora continuemos leyendo. Versículo 12 del capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora quiero decir algo acerca de este versículo. Estos versículos que continúan no son un manual de demonología. Esto no es un manual de demonología. No es un manual de cómo hacer exorcismos. Es así como algunos los quisieran tomar, pero no está hablando de eso. No es un manual de demonología. Usted mira, bueno, ¿qué es demonología? Es el estudio de los demonios. Eso no es un manual de demonología. Pablo lo que está queriendo decir es que hay unas huestes de maldad que no son carnales, pero que utilizan a personas. No son carnales, pero utilizan personas como usted y como yo. De hecho, el comentario siglo XXI dice unas palabras que yo quiero leerles a ustedes hoy acerca de este versículo. Dice que los lectores de Éfeso, viniendo como venían de un ambiente plagado de creencias mágicas, quizá hayan considerado que el poder de Diana era más imponente y temible que el de Dios. Diana, de los Efesios, era considerada la reina de los poderes celestiales, incluyendo los potentes poderes del zodíaco y los dioses del mundo subterráneo. Esto podría haber erosionado su confianza en Dios y debilitado su determinación en el conflicto espiritual en el que estaban involucrados. Pablo sabía que las dimensiones espectaculares del poder de Dios en su pueblo solo serían plenamente reveladas al final de esta creación. Aquí estábamos en una ciudad
que estaba plagada de un ambiente muy hostil para los creyentes. Muy hostil porque todo lo que veían ellos alrededor era con esa temática. Todo tenía que girar en torno a los poderes de esta supuesta diosa, Diana de los Efesios. Y tenía un gran poder, supuestamente. Entonces Pablo quiere erosionar ese miedo que ellos tenían en esos supuestos poderes. Y por eso él les dice, miren, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra quien ha montado todo ese teatro, contra quien ha montado todo eso que ustedes ven alrededor. No son las personas, es contra quien ha montado toda esa estructura de maldad y de oscuridad. Anoche hablaba con nuestro pastor acerca del tema también. Esto tampoco se trata de lo que cierto autor decía como el movimiento ekbalístico. No es un asunto de echar fuera demonios. Eso significa ekbalis, echar fuera. No se trata de eso. No se trata de echar fuera demonios. Pablo aquí no está hablando por eso les decía, no es un manual de cómo aprender a exorcizar un demonio. No es eso. Es algo más profundo. Pablo cree que esta batalla en la vida del creyente será permanente. Y es el deber y disciplina de todo cristiano estar siempre vestido de la armadura de Dios. No era un asunto puntual lo que Pablo estaría tratando aquí, de una simple posesión demoníaca. No se trataba simplemente de eso. Pablo quiere que sepamos que estas huestes y estos principados no es que tengan la victoria, pero aún poseen mucho poder. Aún poseen mucho poder. Y además son malos y gobiernan este mundo. ¿Usted sabía eso? La Escritura lo dice, que gobiernan este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si operan los hijos de desobediencia, imagínense lo que puede hacer. Imagínense lo que puede hacer. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, pero esos espíritus, pero ese sistema maligno opera en los hijos de desobediencia. Yo les hago una pregunta, esa pregunta me la hacía yo anoche. ¿Qué es más peligroso? ¿Un endemoniado, una manifestación demoníaca o una mala teología? ¿Qué es más peligroso? ¿Un endemoniado por ahí que se manifestó desorganizadamente o una mala teología? Por eso es que aquí no estamos hablando nosotros de simplemente echar fuera demonios. Aquí Pablo no está hablando de exorcismos, aquí Pablo no está hablando de eso que en algún tiempo yo recuerdo que cuando pasaban estas supuestas posesiones en algunos lugares donde yo estaba, la gente oraba y decía, Señor, me pongo la armadura tuya y entonces lo reprendo en el nombre de Jesús. Pues yo la verdad les digo algo, es que usted esa armadura que dice aquí la Escritura no se la debe quitar nunca. Más adelante vamos a ver eso, es que me emociono y me voy como adelantando. Pero yo quiero también ser cuidadoso con esto, porque 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, el apóstol decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
no ignoramos sus maquinaciones. Él es un maestro del engaño. Y saben, si usted y yo fuimos enlistados en un ejército, usted y yo tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y ese enemigo del que está hablando el apóstol Pablo tiene unas armas, tiene unas herramientas, unos elementos con los cuales él siempre quiere engañar, destruir y matar. La apatía, por ejemplo. La apatía se ha convertido en el peor enemigo del creyente y en el arma perfecta del enemigo. Y como siempre lo hace nuestro enemigo, utiliza la escritura para engañarnos. Cada amenaza que ocurre en nuestra vida, como iglesia, como hijos de Dios, ocurren amenazas que son detectadas por hombres fieles, por soldados fieles del evangelio. Y ¿saben qué pasa? A veces la contrarrestamos con palabras como esta. La Biblia dice que eso tiene que pasar. No, es que eso va a pasar, en la Biblia dice. O, no hermano, ¿sabe qué es que es el pecado? El pecado en el mundo es lo que tiene esto así. Y eso tiene que pasar. Pero yo me pregunto, si todo eso tiene que pasar, ¿será que el Señor nos llamó a nosotros a estar simplemente... Dice que nos da la armadura, dice que debemos de ser de testimonio, que somos luz, que somos sal. Entonces eso es para simplemente sentarnos a esperar a que todo ocurra y listo. No, es que Dios es soberano, hermano, eso pasa, eso va a pasar. Tarde que temprano tenía que pasar. Yo vuelvo y leo 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La apatía. ¿Sabe qué es apatía? Indiferencia. Una indiferencia a lo que está pasando, ¿cierto? No, eso no importa. Francis Schaeffer decía que lo que destruyó el imperio romano fue la apatía. Tremendo. El imperio romano lo derrotó la apatía. Se relajaron. Es como cuando usted ve jugadores de fútbol que entran a la cancha y uno los dice, este entró con pereza. Yo no quería decir eso, pero bueno. Ya que usted lo pone, ya puso al Medellín, por ejemplo, el pastor. Pues bien, uno ve que hay gente que cumple sus labores con cierta apatía y cometen errores. Y uno sabe que es por eso. Simplemente hay apatía. Y la apatía en medio nuestro, hermanos, es mortal. Es mortal porque nos está haciendo relajar, nos está haciendo adormecer. No, eso es normal, como dice el pastor, nos ha enseñado muchas veces. No, eso es normal, hermano. La Biblia dice que eso va a pasar. Y el pecado, imagínense el pecado, no, es que esto está así, ¿cierto? Y le dicen a uno así, no, es que esto, mejor dicho. Pues no. Si usted y yo somos soldados de una milicia, es porque usted y yo tenemos que ser luz. Usted y yo fuimos llamados a combatir en medio de un mundo oscuro, perverso. Las maquinaciones del enemigo no podemos ignorarlas. John Stott, teólogo, líder cristiano, decía lo siguiente: si esperamos vencer las fuerzas del mal, debemos tener en mente que no tienen principios morales, ni código de honor, ni sentimientos elevados. No reconocen el Tratado de Ginebra para restringir o humanizar parcialmente las armas de combate. Son sumamente inescrupulosos y despiadados en la persecución de sus designios maliciosos. Ellos no van a tener misericordia. Satanás no tiene misericordia. ¿Por qué tendríamos nosotros que estar pasivos frente a eso? ¿Por qué tendríamos que estar nosotros indiferentes frente a los ataques de un ser que no tiene misericordia, que no tiene moral alguna,
que no tiene respeto y que es un usurpador. Eso es él. Él es un usurpador. Él quiere usurpar a nuestro Dios. Quiere gloria solo para él. ¿Por qué tendríamos nosotros que ignorar entonces las maquinaciones de nuestro enemigo? La astucia del enemigo es formidable. De hecho, un comentarista diría acerca de esas acechanzas, diría que no es la palabra más adecuada. Leía yo, él decía, eso de acechanzas no es la palabra más adecuada. La palabra más adecuada para hablar de esas acechanzas es estratagema. Porque es una estrategia. Es una estrategia muy bien montada, lo que nuestro enemigo quiere hacer. Para describir el genio engañador de Satán, utiliza, ¿saben algo? Él utiliza la oscuridad para esconderse. El engaño es el fuego que enciende sus flechas. Este enemigo es astuto y no ataca abiertamente porque le gusta disfrazarse como luz para tomarnos por sorpresa. Yo no vine a hablar aquí de Satanás, pero yo no voy a ignorar sus maquinaciones. La gloria es para nuestro amado Redentor. La gloria es para Jesús. La gloria es para Dios. Pero cuando nos negamos a hablar de temas como estos, eso es lo que prefiere Él. Nuestro enemigo prefiere que lo ignoremos. Él prefiere que estemos más bien, porque a veces nos da temor, ay no, es que somos bautistas, hermano. Que nosotros somos bautistas, nosotros no hablamos de eso, de demonios y de esas cosas, ¿no? Nosotros somos bautistas y los bautistas casi no nos metemos con eso. No, pues realmente la Escritura lo que me está diciendo a mí es que yo debo denunciarlo. Yo debo denunciar esas maquinaciones perversas. Yo debo denunciar que Él tiene un plan, que es innegable ese plan. Usted y yo no lo podemos negar. Y mientras que usted y yo estamos frescos, haciendo, como decía nuestro pastor algún día, mientras que mucha gente está haciendo dinero, está trabajando obviamente, muchos están librando una batalla contra ese reino de las tinieblas. No podemos ser indiferentes ante esto, hermanos. Este enemigo es astuto, por eso no ataca abiertamente. Le gusta disfrazarse como luz para tomarnos por sorpresa. Ruge como león, pero es astuto como una serpiente. Y es así como entra en los rebaños vestido de cordero. Prefiere seducirnos y hacernos claudicar, dividirnos para hacer escapar a los más débiles, para devorarlos. Usted ha visto un ataque de unas hienas. ¿Usted conoce qué es una hiena? ¿Usted ha visto una hiena alguna vez? No. Esos son animales tremendamente inteligentes. Y las hienas cuando atacan animales como búfalos, ñus, son animales muy grandes. Son animales con unos cuernos grandes y unos cuerpos muy grandes, muy musculosos. Y estas hienas cuando atacan a esas manadas de animales tan formidables, lo hacen por kilómetros muchas veces, esperando a que los más débiles se cansen, para ellos tomar ventaja de los más enfermos, de los más niños o de los bebés, de esas manadas de búfalos o de ñus. Y lo que hacen es que aprovechan en ese momento para atacar. Y son despiadados. Esos animales, es increíble porque uno ve a las leonas, por ejemplo, y las leonas cuando cazan son hasta misericordiosas. Ellas se van de una vez al cuello. Y ellas atacan en el cuello de su víctima. Y de una vez allí la asfixian y a subir la apuñalan con esos tremendos dientes, esos colmillos que tienen. Pero estos animales no. Las hienas cuando atacan, ellas empiezan a morder por todas partes, mientras que la presa se está
destripando allí, eso es algo terrible. Y yo veo aquí que las maquinaciones de nuestro enemigo es así. Él entra a los rebaños queriendo dividir, cogiendo a los más débiles, a los infantes en la fe. Su engaño favorito es hacernos creer que no existe. Ese es su engaño favorito. A él le gusta hacernos creer que no existe. O que es demasiado débil. Ojo, eso también es una arma que él tiene. Que usted y yo pensemos que es tan débil que no tiene fuerza. Me gusta mucho la descripción que nuestro pastor nos ha dicho siempre acerca de él. Es un perro muy bravo, pero con un lazo muy largo. Es un león. Está amarrado, pero es que ese lazo es muy largo. Su engaño favorito es hacernos creer que no existe, que es demasiado débil como para atacarnos fuertemente. ¿Saben algo? Él utilizará todas las filosofías del mundo para su cometido. A cada pensador de este mundo, a cada político de este mundo, a cada artista, a cada teólogo no redimido. ¿Usted sabía que hay teólogos no redimidos? Hay teólogos no redimidos, hay muy buenos teólogos no redimidos. No, yo no sé quién, pero ahora no vayan a preguntar ahorita, ay hermano, ¿y quién? ¿Cuál? Pues dígame cuál. No los hay. Todo inconverso se convierte en un aliado y en un estratega de su plan. Mientras que usted y yo pensamos, no, eso no pasa nada. ¿Estamos en las manos del Señor? Sí, claro que sí. Obviamente estamos en las manos del Señor. ¿Quién podrá sacarnos de su mano? Y lo decimos con orgullo y qué bien, y el Señor, estamos en su mano, nadie podrá atacarnos. Pero realmente la escritura es clara. Tenemos un enemigo y nuestro enemigo es poderoso, tiene poder todavía. Tiene tanto poder que quiere hacernos pensar que con la apatía, con la indiferencia, lo que está haciendo es utilizando nuestras armas en nuestra contra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos gobernadores de las tinieblas de este siglo describe su campo de acción. Nuestra lucha, aunque no es contra carne y sangre, sabemos que sus instrumentos favoritos son los seres humanos. Y no necesariamente, yo les quiero decir algo, quiero apelar a su sensatez. Pero si hay una manifestación demoníaca, cuando me refiero a eso, me refiero a ese desorden que a veces ocurre en ciertas personas que empiezan a convulsionar de una manera desorganizada. Dígame, ¿realmente qué daño le puede estar haciendo a una iglesia que eso ocurra? ¿Qué daño puede causar eso? Que eso esté ocurriendo, que haya una manifestación de esas. ¿Cuál es el daño real que puede ocurrir? Sabemos que sus instrumentos son los seres humanos, pero no es a través de esas manifestaciones que muchas veces nosotros hemos querido tomar como peligrosas. Por eso les decía ahorita, a veces es más peligroso una mala enseñanza, es más peligrosa la apatía, es más peligrosa esa indiferencia que usted y yo a veces demostramos, es más peligroso sucumbir ante el pensamiento de que es tan débil que no puede hacernos daño. El usurpador también utiliza sus mensajeros. Y sus favoritos son las almas débiles que fueron separadas de los rebaños. Porque es que cuando yo ahorita les ponía el ejemplo de las hienas, pues las hienas se las comen. Físicamente, literalmente. Nuestro enemigo
se come a esas almas. También podríamos decir que literalmente, pero las utiliza en nuestra contra. A esas armas débiles, a esas personas de pensamiento débil en medio de los rebaños, a los inconformes que se dejaron seducir por la comodidad de sus mentes atestadas de conocimientos y falta de perdón, a esos no arrepentidos que puede haber en medio de muchas iglesias. Esos son débiles que utiliza nuestro enemigo para dividirnos y para crear caos en medio de nuestras iglesias. Es por eso, hermanos, que no podemos ignorar que nuestro enemigo es poderoso. Es por eso que no podemos ignorar, seguir ignorando y ponerlo la armadura solamente cuando hay supuestamente un día de oración y ayuno. Entonces ahí sí vamos a orar. Porque estamos acostumbrados a orar siempre por todas las cosas que necesitamos, pero se nos olvida que estamos siendo atacados, que nuestros muros están caídos y nuestras puertas están reventadas. Efesios 6, versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura ¿de quién? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir al diablo. No hay otra manera. Aquí está hablando de la armadura de Dios. Por eso les decía ahora al principio, al comienzo, les decía, es que no es una armadura que Él nos hizo, vea, esta es para usted, esta es para usted. No, está hablando, tomen la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? A continuación entonces empieza a hablar de cuál es la armadura de ese soldado, cuál es la armadura que debemos llevar usted y yo siempre, no a ratos, no cuando se siente atacado, no cuando usted ve la oscuridad y ay no, yo siento como algo raro. Pero es que uno ve a gente así, es que ay no, yo siento como una opresión maligna en este momento. Créame, los ataques del enemigo son mucho más que eso, son mucho más que un temor. Son maquinaciones perversas, estratagemas muy bien montados. Y por eso le decía ahorita, utilizará todas las armas que hay hoy en nuestra sociedad. Porque, ¿saben algo? Yo veía esta semana esa triste guerra en Siria. Lamentable. Más de 400.000 muertos hasta el momento. Millones de desplazados. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que todo el armamento que los países interesados en que se acabe supuestamente esa guerra, están mandando armas y armas y armas. Entonces veía cómo los soldados del ejército sirio estaban aprovechando ese armamento que enviaban a sus enemigos para usarlo ellos en contra de sus enemigos, valga la redundancia. Estaban tomando todo ese armamento que los países ricos del Golfo le envían a sus enemigos para ellos utilizarlos en su contra. Tremendo. Eso mismo es como yo veo muchas veces, hermanos, a nuestra iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia en general. Esa apatía, esa indiferencia nos está haciendo mucho daño. Nos está haciendo mucho daño a veces ese hipercalvinismo que abunda en algunos, de creer que Dios es soberano y entonces yo me relajo. Dios es soberano, entonces yo no tengo responsabilidad alguna porque Él igual lo va a hacer. Mucho cuidado, porque usted y yo vamos a tener que responder por haber sido luz y haber escondido esa luz debajo de la cama.
Es necesario que usted y yo seamos luz. Es necesario que usted y yo seamos sal. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el versículo 14. Ceñidos con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Ustedes saben cuáles eran los lomos? Los lomos es esta parte de acá. Yo tengo unos lomos bien grandes, ¿no? Y eso cuando hablaba de ceñir los lomos, estaba hablando de un cinto. Ese cinto, ese cinturón, la túnica del soldado la sujetaba era un cinto. La túnica del soldado la sujetaba era un cinto, del que se colgaba la espada. Y este cinto es el que daba la libertad al soldado para poderse mover con su espada allí, porque esa era la que le sostenía todo su túnica. Otros puede que anden como incómodos, indecisos, pero ¿saben algo? El cristiano se mueve con libertad, el cristiano se mueve con rapidez porque conoce la verdad. Ese es el cinto de la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y esa coraza era como un peto. ¿Sabes qué es un peto? Un peto es como, bueno, los jugadores de fútbol hoy entrenan con como una especie de delantalcitos pequeños, ¿cierto? Que les cubren esta parte del tronco. Eso es un peto. Eso es lo que está diciendo realmente allí el apóstol. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Y esa justicia es la integridad. Esa justicia es la integridad. Cuando uno está vestido de integridad, es invulnerable. Las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones. ¿Usted sabía eso? Las palabras no siempre nos defienden a nosotros. Pero cuando usted es íntegro, es que nadie va a creer. Realmente, cuando usted ha sido atacado, si usted es una persona íntegra. Entonces, ciñamos nuestros lomos con la verdad. Pongámonos nuestra coraza de integridad, de justicia. Vivamos de tal forma que las acusaciones nos resbalen. Vivamos de tal forma que esas acusaciones choquen y caigan como hojas en el piso. La única manera de que esas acusaciones resbalen es que el cristiano sea todo lo bueno que pueda ser, sea todo lo íntegro que puede ser. Esa coraza de justicia, ese peto de justicia es esa integridad con la que usted y yo como cristianos nos debemos mover. Y nosotros no debemos de ser simplemente íntegros en las obras. Nosotros debemos de ser íntegros en nuestros ministerios. Nosotros debemos de ser íntegros en nuestros hogares. No es una integridad aquí simplemente en la iglesia. Vea este muchacho como es de íntegro. No se mete con nadie, ¿no? Pero resulta que en la calle es totalmente diferente. La integridad es esa coraza de justicia. Después dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esas sandalias que usaba el soldado, que eran unas sandalias que tenían como unas costuras hasta bien alto, más arriba del tobillo. Eran la señal de que uno estaba dispuesto para la marcha. La característica de cada cristiano es que está dispuesto a ponerse en camino para compartir el evangelio con otros que no lo han recibido. Qué bueno es decir, es que hay que predicar el evangelio. Eso es muy fácil. Vaya, hágalo. Hágalo. Predíquelo. Hay muchas maneras de hacerlo.
no simplemente es yendo a los parques, ¿cierto? Nosotros tenemos las iglesas, donde vemos infinidad de personas que llegan con una necesidad tremenda del Señor, en sus trabajos, nuestros vecinos. Pero puede ser nuestra vida un reflejo de que estamos realmente vestidos con esa armadura, que tenemos esa vestimenta, que tenemos esos elementos para demostrar que realmente somos soldados de Jesucristo. Alguien puede ver en nosotros esa armadura, alguien puede ver en nosotros esa verdad, esa integridad, ese apresto. Dice aquí en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, dispuestos siempre a predicar las palabras, el evangelio del Señor, perdón. En el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora les decía al principio, cómo en estos primeros versículos, usted ve, por ejemplo, en el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos que estar firmes. Algunos comentaristas decían que Pablo tenía en mente como un ejército que estaba apertrechado en una colina y que estaba siendo atacado, resistiendo todos los embates del enemigo. Y que tal vez él, cuando hablaba del escudo de la fe, era ese escudo, no el escudo pequeño que utilizaban los soldados romanos para esas luchas ofensivas, sino más los escudos defensivos, que describen como que tenían un doble propósito, ¿cierto? Proteger sus pies, proteger el tronco y sobre todo poder apagar esas flechas que lanzaban con fuego. Las flechas con fuego que realmente aquí se mencionan, no eran utilizadas en el campo de batalla, eran utilizadas cuando ya se había llegado a pertrechar al enemigo en cierta zona. Por eso dice el comentarista que muy posiblemente Pablo se refería era a un ejército que estaba pertrechado como en una colina. Y yo tengo en mente un ejemplo. Del año 60 al 70 ocurrió algo muy tremendo. Inclusive hay hasta una película, ¿cierto? En inglés se llama Asalto a Masada. Masada realmente era una colina donde se apertrecharon los últimos judíos que fueron expulsados de Jerusalén. Eran ellos unos fanáticos, decían algunos, donde los romanos estuvieron allí por mucho tiempo tratando de llegar a esa cima para aniquilar a esos últimos rebeldes judíos que quedaban. Y Masada es una colina. Y fue muy tremendo porque ellos pasaron meses allí, en esa colina, repeliendo esos ataques del enemigo constantemente. Los romanos quisieron subir allí y fue tanto el tiempo que estuvieron allí que tuvieron tiempo para construir como una rampa con piedras y arena hasta que llegaron a la cima y los pudieron atacar. Obviamente la historia dice que cuando llegan ellos allí no encontraron a nadie vivo. Todos se habían suicidado. Bueno, esto no es tan trágico lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿cierto? Lo que está diciendo es que antes nosotros debemos de resistir los embates del enemigo, porque nosotros tenemos la victoria asegurada, que es lo más tremendo de todo. Usted y yo tenemos la victoria asegurada siempre y cuando tengamos la disposición de perseverar, siempre y cuando tengamos la disposición de dejar esa apatía a un lado. Ese es el escudo al que se refería el apóstol Pablo, el escudo de la fe. Y que podía repeler una de las armas más peligrosas, que eran esas flechas incendiarias. Y después habla de la salvación,
Dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación no es solamente algo del pasado. La salvación, usted fue salvo algún día. Eso no es un evento pasado. No es simplemente un evento pasado. Nos da el perdón de los pecados del pasado y también la fuerza para conquistar el pecado en los días por venir. Eso es algo que usted debe tener en mente. Por eso es el yelmo, el escudo de la salvación. Porque saben una cosa, mientras yo estoy aquí hablándoles a ustedes, uno habla como de un perfil de un soldado muy perfecto, de una vida muy íntegra, muy justa. Pero en el camino usted y yo vamos a seguir pecando y cometiendo errores y desobedeciendo. Y necesitamos recordar que fuimos salvos. Necesitamos recordar que necesitamos un abogado. Necesitamos recordar que podemos ir confiadamente hasta el trono de la gracia y encontrar auxilio. Por eso es necesario el casco de la salvación. Por eso es necesario que usted lo tenga aquí en su cabeza, presente. Que usted algún día fue salvo y que usted ahora tiene confianza para entrar delante del Señor y pedir perdón. Porque hay muchas batallas y hay algunas que usted y yo las hemos perdido. Pero hay esperanza. Porque fuimos salvados. Y porque ese casco, que es la salvación, y que es el mismo al que se refiere Isaías en el capítulo 59, versículo 17, ese casco de salvación nos hace a nosotros conscientes. Y me hace remitirme nuevamente a uno de mis versículos favoritos, Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante del Señor, definitivamente Él renueva nuestro entendimiento. Él renueva nuestra mente. La salvación, recuerde que usted fue salvo. Usted hoy tiene la oportunidad, soldado, tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor y de continuar la batalla. Porque los soldados del Señor caen, pero se levantan. Y por eso necesitan el yelmo de la salvación, para recordar siempre que fueron salvos, para recordar siempre que hay perdón allá, que pueden acercarse hasta Él confiadamente y pedir perdón oportuno. Sigamos, ya vamos a terminar. Tranquilos, hermanos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es al mismo tiempo nuestra arma de defensa contra el pecado. ¿Sabía usted eso? Nuestra espada de salvación, nuestra espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la defensa también contra el pecado. Y nuestra arma de ataque contra los pecados del mundo, porque es con la palabra de Dios que usted se defiende. No nos defendamos tanto con tanta filosofía y con tanta academia. A veces nos defendemos mucho con argumentos científicos. Para eso está la palabra de Dios, para que usted pueda hacer defensa de su fe. Ella no necesita un montón de evidencias científicas, eso es muy bueno. Yo no estoy en contra de la apologética, no estoy en contra de ese movimiento, pero creo que la palabra de Dios, según la Escritura, es el elemento que usted y yo debemos utilizar para la defensa. Hay un ejemplo que me llama mucho la atención. Oliver Cromwell fue un hombre, un militar en Inglaterra, considerado un líder bastante recio. Y este hombre a su ejército lo obligaba siempre a llevar la Biblia en una mano y la espada en otra. Y eso tiene un simbolismo allí, ¿cierto? Nosotros debemos de llevar también la espada en una mano y la escritura en la otra,
nunca podemos ganar las batallas de Dios sin el libro de Dios. Nunca vamos a poder ganar estas batallas sin su palabra. Es imposible. Es imposible que usted disimule ser cristiano. Es imposible que usted diga ser luz y nadie lo vea. Eso es imposible. Como es imposible que un cristiano no utilice su palabra para hacer defensa de la fe. Es imposible. Eso no existe. Y por último, Pablo llega a un arma muy poderosa. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Notamos tres cosas que dice acerca de la oración. Ahí dijo tres cosas acerca de la oración. Lo primero es que debe ser constante. Debe ser constante. Lo segundo es que debe ser intensa. Y lo tercero es que no debe ser egoísta. Dice esas tres cosas acerca de la oración. ¿Cuáles son? Constante, intensa y no debe ser egoísta. Orando en todo tiempo, constante. Y súplica en el Espíritu y velando. Intensa, porque es velando. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es egoísta, es por todos los santos. Cuando nos reunimos a orar aquí en la iglesia, recuerde que la oración colectiva es por todos los santos. Creo que a menudo nuestras oraciones se concentran más de la cuenta en nosotros mismos y tienen demasiado poco en cuenta a los demás. A veces se centran más en nosotros y tienen muy poco en cuenta a los demás. Pablo, por último, pide las oraciones de sus amigos por él mismo. No les pide que oren por su comodidad o su paz, sino para que siga teniendo la oportunidad de proclamar el secreto de Dios, que su amor es para todos los seres humanos. Haremos bien en recordar que todos los obreros cristianos necesitan que su pueblo les sostenga con las oraciones. Amén. Dice entonces, finalizando, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Recuerden que Pablo estaba en medio de una situación muy tremenda, porque para este entonces Pablo pasaba encadenado siempre a un soldado romano, día y noche pasaba allí encadenado, y en medio de esa situación tan precaria y tan difícil, escribe esta carta. Tal vez el mismo soldado que estaba a su lado fue quien le inspiró a hablar acerca de esa armadura de Dios. Y en medio de esa situación tan difícil, él no fue apático, él no fue indiferente. Él sabía que no estaba derrotado allí. Y por eso les pide las oraciones a sus hermanos, diciéndoles, oren por mí para que yo pueda seguir orando. Oren por mí para que haya denuedo, para que yo pueda tener esa palabra necesaria para compartir a otros del Evangelio. En medio de esa situación, en medio de las cadenas, en medio de una situación que para usted y para mí en nuestro tiempo sería muy degradante, Pablo escribe esta hermosa carta, escribe esta hermosa descripción de cómo usted y yo debemos de ser creyentes, que tenemos un escudo, que tenemos un yelmo, que tenemos una espada, que tenemos unas sandalias listas para salir a compartir las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Por último, hermanos, ya quiero terminar diciendo lo que diría el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7, donde dice, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Resistid, resistid, hermanos. Saben, para finalizar, Matthew Henry, un comentarista bíblico, decía: debemos resolver por la gracia de Dios, no rendirnos a Satanás. Resistidle y de vosotros huirá. Si cedemos, Él se apoderará del terreno. Si desconfiamos de nuestra causa o de nuestro líder o de nuestra armadura, le daremos la ventaja. Le daremos las ventajas si lo seguimos ignorando. Tenemos la victoria. La victoria es segura para los que creen. La victoria es segura. Eso estoy totalmente seguro, valga la redundancia. Y Juan, capítulo 16, versículo 1 al 3, decía el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Debo concluir entonces con estas hermosas palabras del Señor en el versículo 33 del Evangelio de Juan capítulo 16, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él ha vencido, Él ha vencido. Y hoy confiamos en el que ha vencido al mundo. No sigamos ignorando, hermanos, que estamos siendo atacados, estamos siendo rodeados, o ya estamos rodeados y no nos habíamos dado cuenta. Por eso el consejo de Pablo: despertad, despertad, y que Cristo nos alumbre, y que Cristo nos dé su luz para nosotros continuar en la batalla. Necesitamos continuar en esta batalla que es bien difícil. ¿Qué tal, hermanos, si nos ponemos de pie y vamos a orar para finalizar? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.